Dejé que mi cuñado se quedara en mi casa por solo una semana. Luego, su novia también se mudó y destrozaron mi lugar. Mi esposa los defendió, incluso amenazó con dejarme. Así que le dije, por favor, hazlo. Tengo 36 años y siempre he sido el tipo de persona que odia los conflictos. El tipo que dice que todo está bien, incluso cuando definitivamente no lo está. ¿Quién sonríe con los dientes apretados? ¿Quién le da a la gente demasiadas oportunidades porque no quiero parecer grosero o hacer las cosas incómodas? Ese era yo hasta el día en que mi esposa me dijo, con la voz más fría que jamás le había escuchado, si no te disculpas con mi hermano, yo también te dejo. Y déjenme decirles, después de todo lo que hizo, después de todo lo que soporté, ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. Pero me estoy adelantando. Retrocedamos. Mi esposa, Valeria, viene de una familia ruidosa y muy unida donde los límites son más una sugerencia que una regla. Lo aprendí desde el principio. La primera vez que visité la casa de sus padres, alguien ya estaba durmiendo en nuestro cuarto de visitas porque lo necesitaban más, y mi cepillo de dientes terminó misteriosamente en el fregadero de la cocina. Aún así, eran cálidos y acogedores a su manera, y Valeria tenía una chispa a la que no me pude resistir. Nos casamos hace 5 años y, aunque no siempre estábamos de acuerdo cuando se trataba de la familia, hacíamos que funcionara. Hasta que su hermano Beto entró en escena. Beto tiene 41 años, está divorciado 2 veces, tiene 3 hijos con 2 mujeres diferentes, a ninguno de los cuales ve más de una vez al año. Perpetuamente desempleado, siempre entre oportunidades, siempre convencido de que el universo está a un solo golpe de suerte de reconocer su verdadero potencial. Es el tipo de persona que se llama a sí mismo emprendedor, pero lo que eso realmente significa es que intentó revender tenis durante un mes y se rindió después de la primera solicitud de devolución. El tipo de persona que te pide prestados 1,000 pesos y te dice, te los pago el viernes. Luego te ignora por 2 meses y aparece con unos AirPods nuevos. No éramos cercanos, obviamente. Siempre me dio una vibra rara, como si constantemente me estuviera midiendo, pero de una manera perezosa, como si no quisiera molestarse en fingir que me respetaba. Aún así, lo toleré por el bien de Valeria. Cumpleaños, carnes asadas, días festivos. Siempre fui educado, incluso cuando hacía esas bromas pasivo-agresivas sobre que yo era blando o un mandilón. Mantuve la calma cuando llegó tarde o bebió demasiado en nuestra cena de aniversario, cuando le preguntó a Valeria, justo enfrente de mí, por qué no se había casado con alguien con un poco más de barrio. Me mordí la lengua porque eso es lo que haces por la familia, ¿verdad? Entonces, hace 2 meses, recibí un mensaje de Valeria mientras estaba en el trabajo. Solo un simple, oye, ¿crees que Beto pueda quedarse en la casa de huéspedes por unos días? Está pasando por un mal momento. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Acabábamos de gastar 250,000 pesos en renovar ese espacio. Pisos nuevos, pintura fresca, muebles de Liverpool que nunca pensé que podríamos pagar. Era mi sueño convertir esa pequeña estructura independiente en una oficina tranquila. Tal vez incluso en un estudio de grabación algún día, pero se había convertido en nuestra casa de huéspedes, y ahora estaba a punto de convertirse en el refugio de Beto. Le respondí, ¿cuántos son? Unos días. Ella respondió, solo hasta que se recupere. Tal vez una semana. Debí haber dicho que no. Debí haberme mantenido firme, pero respiré hondo, pensé en cómo Valeria me había apoyado durante mi cambio de trabajo el año pasado y dije, está bien, solo una semana. Ese fue mi primer error. Beto apareció al día siguiente en un coche rentado, a pesar de que afirmaba estar en la ruina. Y no estaba solo. Trajo a su novia, una mujer que yo nunca había visto antes, con la mitad de su edad, pura uña acrílica y miradas de reojo, y a sus 2 hijos, no de él, de ella, de otro tipo. Se instalaron todos como si fuera una casa de vacaciones que hubieran conseguido de último minuto. Durante la primera hora, los niños ya estaban corriendo por el patio trasero gritando. La novia tenía la música a todo volumen en una bocina Bluetooth. Y Beto estaba en nuestra cocina sirviéndose una cerveza que yo había estado guardando. Ni un toque a la puerta, ni un gracias, ni un oye hermano, realmente aprecio que nos dejes quedarnos aquí. Solo una sonrisa burlona y un, ¿qué onda? Tu refri está lleno. Miré a Valeria,
quien sonrió nerviosa y dijo, solo necesitan un lugar para respirar un poco. ¿Sé paciente? Está bien, fui paciente al principio. Pasó la primera semana y no hubo mención de irse. Beto ni siquiera sacó el tema. De hecho, empezó a actuar como si fuera el dueño del lugar. Entraba a nuestra casa sin avisar para agarrar botanas, bebidas, incluso papel de baño. Una mañana, entré a mi sala en bata y lo encontré desparramado en nuestro sillón viendo deportes, con los zapatos puestos y migajas por todas partes. Cuando le pregunté cómo había entrado, levantó nuestra llave de repuesto y dijo, Valeria me la dio. Dijo que podía entrar cuando quisiera. Enfrenté a Valeria sobre eso esa misma noche. Le diste nuestra llave sin preguntarme. Lo está tratando como su Airbnb. Ella suspiró. Es mi hermano, Arturo. No hagas un drama. Solo necesita tiempo. La segunda semana, dejé de ver las herramientas de mi cochera. Mi set de taladros desapareció, mi escalera desapareció. Descubrí que Beto se las había estado prestando a sus nuevos amigos en el vecindario, otros tipos desempleados con los que jugaba póker por las noches. Encontré colillas de cigarro cerca de las jardineras que acababa de plantar. Una mañana, salí y encontré una botella de cerveza rota junto a la manguera. La casa de huéspedes, antes impecable, ahora tenía huellas de manos en las ventanas, bolsas grasientas de comida para llevar apiladas en el porche y un chicle pegado en la perilla de la puerta principal. Aún así, Valeria lo seguía minimizando. Lo están intentando, decía. No es fácil vivir con niños en un espacio pequeño. ¿Espacio pequeño? Eran 55 metros cuadrados con baño completo y cocineta. Yo había vivido en menos cuando me mudé de la casa de mis padres. La tercera semana fue cuando realmente empecé a perder la cabeza. Una noche, estaba trabajando hasta tarde en mi oficina en casa cuando escuché gritos fuertes provenientes de afuera. Salí al porche y vi a Beto y a su novia gritándose. No discutiendo, gritando. Los niños estaban llorando. Al parecer, uno de ellos había derramado algo en el teléfono de ella y se volvió loca. Beto empezó a tirar cosas. Les dije que bajaran la voz y él me soltó, métete en tus asuntos, Arturo. En mi propia casa. Sentí que me hervía la sangre, pero no dije nada. Solo me di la vuelta y entré. No dormí esa noche. Al día siguiente, le dije a Valeria que tenían que irse. Ella me miró como si acabara de patear a un cachorro. ¿Qué? No, dijiste una semana. Eso fue hace 3 semanas. Están convirtiendo este lugar en un circo. Y no son solo ellos. Nos está afectando. Estoy estresado. No duermo. Siento que ando con pinzas en mi propia casa. Ella no respondió. Solo se dio la vuelta y se alejó. Ese fue el comienzo del silencio entre nosotros, el lento cambio de estamos juntos en esto a eres el malo por querer paz. Cada vez que mencionaba el tema, ella se cerraba. Cada vez que ellos cruzaban la raya, ella miraba hacia otro lado. Y Beto seguía presionando, seguía poniéndome a prueba. Una tarde llegué a casa y vi que había estacionado su coche en mi entrada, bloqueando mi cochera. Cuando le pedí que lo moviera, me dijo, relájate, güey. Lo muevo cuando termine. Le dije que no tenía derecho a bloquear mi espacio. Se burló. Güey, ¿crees que quiero estacionarme en la calle con esos soplones de la asociación de colonos husmeando? Le dije que no me importaba la asociación de colonos, que me importaba el respeto. Resopló. ¿Respeto por qué? ¿Crees que eres mejor que yo porque tienes una casita de huéspedes y un trabajito de oficina? Ahí fue cuando me di cuenta. Me odiaba. No por nada que yo le hubiera hecho, sino porque yo representaba todo lo que él no era, estabilidad, responsabilidad, una vida que no se desmoronaba cada 2 años. Y tal vez por eso Valeria lo defendía, porque una parte de ella todavía lo veía como el desvalido. El que nunca tuvo una oportunidad. El hermano herido que solo necesitaba a alguien que creyera en él. Pero yo no estaba dispuesto a sacrificar mi paz, mi matrimonio, por un hombre que no tenía ninguna intención de cambiar. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. La noche que tomó la decisión por mí. Porque hasta ese momento,
todavía mantenía la esperanza. La esperanza de que tal vez se irían por su cuenta. La esperanza de que Valeria finalmente viera lo que nos estaba haciendo. Pero lo que pasó esa noche hizo añicos todo eso y me dejó parado en medio de mi patio trasero, con el corazón latiendo a 1000 por hora, los puños apretados, mientras mi esposa gritaba algo que nunca olvidaré. La noche en que todo estalló no fue un gran drama explosivo. Al menos no al principio. Empezó como cualquier otra noche durante esos miserables 2 meses. Llegué del trabajo alrededor de las 6, cansado, con hambre y ya preparándome mentalmente para cualquier desastre que Beto hubiera hecho ese día. Ya se había convertido en una rutina, llegar a casa, evitar el patio trasero como si fuera un campo minado, escabullirme por la puerta lateral para no cruzarme con Beto o su novia. Intentar cenar en paz con Valeria. Fracasar en eso, irme a la cama sintiéndome como un extraño en mi propia casa. Repetir. Pero esa noche, algo era diferente. En el momento en que entré en el camino de entrada, vi la puerta de la cochera a medio abrir. Eso encendió inmediatamente una bandera roja, yo siempre la mantenía cerrada. Me acerqué y descubrí que la puerta estaba atascada con un bloque de cemento, y adentro, el estómago se me cayó a los pies. Beto y otros 2 tipos que no reconocí estaban de pie alrededor de mi banco de trabajo, tomando cervezas y pasándose mi juego de dados de mecánica como si fuera un juguete. Al principio ni siquiera me notaron. Uno de ellos, un tipo con sudadera y un tatuaje en el cuello, sostenía mi taladro inalámbrico nuevecito, probándolo en un barrote de madera como si estuviera construyendo algo. Mis manos se cerraron en puños a los costados. Oigan, solté. ¿Qué demonios están haciendo? Beto se volvió, completamente inmutado. Oh, ¿qué onda, güey? Relájate. Necesitábamos unas herramientas. Ramiro me está ayudando a construir unos estantes en la casa de huéspedes. Tienes cosas buenas aquí. Di un paso adelante, con la mandíbula apretada. Esto no es un lugar para rentar herramientas, Beto. No puedes simplemente tomar mis cosas sin preguntar. Puso los ojos en blanco. Ni las estabas usando. Ese no es el punto. El tipo con el tatuaje en el cuello resopló. El vato está haciendo drama por un taladro. Relájate. Lo ignoré. ¿Fuera de mi cochera, ahora? Beto se burló. Güey, ¿en serio necesitas? No grité. No armé un escándalo. Simplemente me acerqué, le quité el taladro de las manos a Ramiro y le tendí la mano a Beto. Las llaves, ahora. Él frunció el ceño. ¿Qué? La llave de repuesto que te dio Valeria. Dámela. Soltó una carcajada burlona. Guau. ¿En serio vas a salir con esa jalada de, mi casa, mis reglas? Porque es mi casa y ya cruzaste el límite. Dio un paso adelante, de repente serio. ¿Te crees mejor que yo, Arturo? Solo porque tienes un lindo trabajito de oficina y una hipoteca. Esto no tiene nada que ver con ser mejor que tú. Esto se trata de respeto y tú no tienes nada. Nos quedamos mirando por un momento. Solo silencio, tensión y 2 hombres que, por razones completamente diferentes, simplemente no se soportaban. Luego metió la mano en su bolsillo, sacó la llave y me la aventó como si fuera basura. Sale, como quieras. No dije una palabra más. Entré a la casa, fui directo a mi cuarto y cerré la puerta. Mi corazón latía con fuerza, pero sentí una extraña ola de calma apoderarse de mí, como si una decisión finalmente hubiera encajado en su lugar. No le conté a Valeria al respecto de inmediato. No porque quisiera ocultarlo, sino porque ya sabía lo que iba a decir. De alguna manera lo tergiversaría. Diría que lo avergoncé. Que exageré. Que empeoré las cosas. Ese se había convertido en nuestro ciclo, yo planteaba un problema, ella lo convertía en mi culpa. Y yo estaba cansado, agotado hasta los huesos, emocionalmente drenado, cansado de jugar ese juego. Así que esperé. Dejé que las cosas se calmaran. Que Beto sintiera el cambio en el aire. Durante los siguientes días, no entró en la casa principal. Ni una sola vez. Él y su novia se mantuvieron al margen, aunque el volumen de sus discusiones solo parecía aumentar.
Pero incluso en medio del caos, sentí que finalmente había recuperado un poco de terreno. Luego vino la traición. Fue un sábado por la mañana. Acababa de terminar de podar el pasto cuando noté algo extraño. La puerta de la casa de huéspedes estaba abierta de par en par. Eso no era inusual en sí mismo, Beto siempre dejaba cosas abiertas, pero lo que me llamó la atención fue el interior. El marco de la puerta se veía astillado, como si alguien la hubiera forzado. Me acerqué confundido y entré. Me quedé allí sin palabras. El lugar estaba destrozado. No exagero. Hablo de ropa por todas partes, pañales sucios en el fregadero, recipientes de comida para llevar en el suelo, y algo que hasta el día de hoy no sé qué era, embarrado en la pared cerca del baño. El colchón tenía una enorme mancha roja, como si alguien hubiera derramado vino o ponche de frutas. La mesa de centro estaba partida por la mitad y apoyada contra la pared. Una de las ventanas tenía una grieta. Todo el lugar olía a sudor y leche echada a perder. Retrocedí lentamente, completamente incrédulo. Esto no era un desastre. Era deliberado. Saqué mi teléfono y empecé a tomar fotos. Fue entonces cuando escuché una voz detrás de mí. «¿Entraste sin preguntar?» Me di la vuelta. Valeria estaba allí, con los brazos cruzados, con una expresión ilegible. No necesitaba preguntar, le dije, sosteniendo mi teléfono. «Esta es nuestra propiedad, ¿recuerdas?» Ella no miró el desastre. Solo se me quedó viendo como si yo hubiera hecho algo malo. «Ahora los estás espiando». ¿Espiando? ¿Hablas en serio? Mira este lugar, Valeria. Está destruido. Tienen niños, Arturo. No va a estar perfecto. Esto no se trata de los niños. Esto se trata de una falta de respeto. Esto es vandalismo. Ella se estremeció ante eso. No seas dramático. Di un paso más cerca, alzando la voz. He sido paciente, Valeria. Me he mordido la lengua. He dejado pasar las cosas. Y he soportado más de lo que debería por ti. Pero esto. Aquí se acaba. Ella negó con la cabeza, casi como si me tuviera lástima. Simplemente no entiendes lo difícil que es para él. No, sí lo entiendo. Ese es el problema. Me han obligado a entenderlo mientras vivo con eso todos los días. ¿Crees que no veo lo que está pasando? Has elegido su comodidad por encima de nuestro matrimonio. Su voz se quebró. Eso no es justo, ¿verdad? Se dio la vuelta y se alejó. No discutió. No lo defendió. Simplemente se fue. Esa noche, dormí en el sillón. No sabía si era porque necesitaba espacio o porque no quería estar cerca de ella. Tal vez ambas cosas. A la mañana siguiente, caminé hacia la casa de huéspedes con una caja de bolsas de basura y un aviso de terminación de contrato que había impreso de una plantilla en internet. Toqué a la puerta. No hubo respuesta. Toqué de nuevo. Beto finalmente abrió, sin camisa, con el pelo alborotado y el rostro inexpresivo. Terminamos, le dije. Parpadeó. ¿Qué? Tienes 48 horas para empacar y largarte. No me importa dónde vayas. Solo vete. Él resopló. ¿Crees que puedes desalojarme? No soy tu rentero, Beto. Soy tu cuñado, y he sido demasiado generoso por demasiado tiempo. Pero ya terminé. Miró por encima de mi hombro como si estuviera esperando que Valeria saliera corriendo para respaldarlo. No lo hizo. Te vas a arrepentir de esto, murmuró. Ella no se va a poner de tu lado. Entonces esa es su decisión. Me cerró la puerta en la cara. Las siguientes 24 horas fueron un torbellino de tensión. Beto no se fue. De hecho, se volvió más descarado, ponía la música más fuerte, tiraba basura en nuestros botes como si fuera algún tipo de declaración, se estacionaba cruzado ocupando ambos lados de la entrada. Y Valeria apenas me dirigía la palabra. Cuando lo hacía, era cortante y fría. Llegó la noche del domingo y supe lo que tenía que hacer. No quería que llegara a esto, pero no podía echarme para atrás ahora.
Finalmente me había defendido y no iba a permitir que la culpa me arrastrara de nuevo a ese rol de tapete. Así que hice la llamada. A la mañana siguiente, salí temprano del trabajo, llegué a casa a las 2 y esperé. A las 2:45, una grúa se detuvo en la entrada. El coche rentado de Beto desapareció en menos de 5 minutos. Se había estacionado violando las reglas de la Asociación de Colonos otra vez, y lo denuncié anónimamente. Pero no había terminado. A las 3, toqué a la puerta de la casa de huéspedes por última vez. Beto respondió furioso. «Tu coche ya no está», le dije con calma. Y llamé a la policía. Su tiempo se acabó y están allanando mi propiedad. Su rostro se torció. «Eres una serpiente». Antes de que pudiera terminar, Valeria salió. Nos miró a los dos, luego caminó directamente hacia mí. Y fue entonces cuando sucedió. Frente a Beto, frente a los niños, frente a todos. «Si no te disculpas con mi hermano», dijo, con los ojos llorosos y la voz temblorosa, «yo también te dejo». Y justo así, el peso de todo me golpeó. Todas las noches que me quedé callado. Todas las veces que me hice a un lado. Todas las veces que elegí a su familia por encima de mi propio bienestar. La miré de verdad, y por primera vez en 5 años, no reconocí a la mujer que estaba parada frente a mí. Abrí la boca para hablar, pero las palabras no salieron. Todavía no, porque aún no había hecho mi último movimiento. No el verdadero. Y no tenían ni idea de lo que estaba a punto de hacer a continuación. Pero yo sí, y eso iba a cambiarlo todo. No le dije nada a Valeria en ese momento. Me quedé allí, entumecido, mirando a la mujer que solía sentirse como mi hogar. Ahora del lado de un hombre que me trataba como basura y destrozaba el lugar que yo había construido con mis propias manos. Mi silencio la enfureció. Podía verlo en sus ojos. Quería pelear. Quería que yo gritara, que le rogara, que hiciera algún gesto dramático que le permitiera hacerse la víctima en todo esto. Pero no le di el gusto. Simplemente regresé a la casa, cerré la puerta detrás de mí y le puse seguro. Luego me senté en la oscuridad de nuestra sala, con las manos en las rodillas, y me quedé allí por un largo rato. No lloré. No grité. Solo me quedé allí, en esa quietud sorda y asfixiante, tratando de averiguar cómo había llegado hasta aquí. Cómo dejé que las cosas se pusieran tan mal. Cómo me había vuelto tan pequeño en mi propia vida. Esa noche no dormí. Y a la mañana siguiente, cuando escuché a Beto y su circo finalmente salir del camino de entrada, gritando, azotando puertas, los niños llorando, y la voz de Valeria cortando todo eso como estática. No salí. Solo escuché cómo el caos se desvanecía hasta que finalmente quedó un silencio glorioso. Luego, fui a la casa de huéspedes con una bolsa de basura y empecé a limpiar. Ese fue tocar fondo. Valeria no regresó a casa esa noche ni la siguiente. Envió un solo mensaje de texto al tercer día: necesito tiempo. Me quedo con mi mamá. Lo miré fijamente por un largo rato. Luego apagué mi teléfono. Al principio, el silencio era insoportable. Me había acostumbrado al ruido, al zumbido constante del caos de fondo, los gritos, la música, los comentarios pasivo-agresivos. Pero ahora solo estaba yo. La casa estaba demasiado silenciosa, demasiado limpia. Mis tardes se hacían eternas. Seguía pensando que ella volvería, que tal vez escucharía las llaves en la puerta, o un toque suave, o incluso solo su voz llamando desde la entrada, pero no fue así. Y me di cuenta de algo aterrador. No tenía a nadie. No realmente. No había visto a mi propia familia en más de un año. Mis amigos se habían alejado lentamente después de demasiados planes cancelados, demasiados mensajes de lo siento, hoy no puedo de mi parte. Todo lo que tenía era mi trabajo, e incluso eso se sentía como una cuerda delgada de la que apenas me sostenía. Por un tiempo, solo existí. Despertar, ir al trabajo, volver a casa, comer algo, dormir. Seguía la rutina como un fantasma. Pero en algún lugar de esa niebla de soledad, algo empezó a cambiar. Comenzó con pequeños detalles. Noté lo limpia que se mantenía la casa, lo pacífica que se sentía sin alguien pisoteando por los pasillos exigiendo atención.
Me senté en el sillón y de hecho vi una película sin ser interrumpido. Preparé cena para uno y se sintió bien. Luego, un fin de semana, manejé hasta la ferretería. Compré pintura, artículos de limpieza, algunas piezas de moldura. Volví a casa y empecé a arreglar la casa de huéspedes, no porque lo necesitara, sino porque quería hacerlo. Arranqué la alfombra manchada, la reemplacé con el piso de madera que siempre me había gustado pero que nunca tuve tiempo de instalar. Tallé las paredes, reparé la ventana rota, lijé y volví a pintar las puertas. Me tomó un par de semanas. Trabajé despacio, metódicamente, pero para cuando terminé, el lugar se veía mejor de lo que jamás había estado. Y no se lo dije a nadie. No publiqué fotos ni hablé de ello en el trabajo. Solo lo hice para mí, y eso se sintió bien. Luego vino lo siguiente. Uno de los chicos del trabajo, Javier, del equipo de diseño, estaba organizando una construcción voluntaria para Hábitat para la Humanidad. Lo escuché hablar de eso en la sala de descanso y me sorprendí a mí mismo cuando hablé. ¿Necesitas un par de manos extra? Él parpadeó. Ah, sí, de hecho sí. ¿Eres bueno con las herramientas? En eso ando. El fin de semana siguiente me presenté, martillo en mano, guantes puestos, sin conocer a una sola persona aparte de Javier. Y seré honesto, al principio me sentí como un intruso. Estas personas se reían, trabajaban en sincronía, claramente cómodas entre ellas. Pero nadie me hizo sentir como un forastero. Un tipo, Diego, me ofreció una botella de agua y empezó a platicar conmigo sobre herramientas eléctricas. A la hora de la comida, ya estaba en el techo ayudando a instalar el revestimiento. Esa noche llegué a casa adolorido, quemado por el sol y más pleno de lo que me había sentido en meses. Empecé a ir todos los fines de semana. A través de ese grupo, conocí gente. Gente real, gente amable. Personas que no sabían nada de mi esposa, ni de su hermano, ni de los escombros de los que acababa de salir arrastrándome. Y por una vez, no sentí la necesidad de explicarlo todo. Solo podía presentarme, ayudar a construir algo y salir de ahí un poco más fuerte de lo que llegué. Una de las voluntarias, una mujer llamada Adriana, tenía un pequeño negocio de carpintería en su cochera. Un día me vio midiendo un corte y me dijo, «Tienes buen ojo. ¿Alguna vez pensaste en hacer esto a tiempo completo?» Me reí. No, me la paso sentado frente a una computadora todo el día. Ella se encogió de hombros. Eso no significa que tengas que quedarte ahí. Y eso plantó una semilla. Las siguientes semanas me encontré investigando tutoriales de carpintería, ordenando herramientas pequeñas por internet, viendo vídeos hasta altas horas de la noche. Empecé a fabricar cosas. Cosas sencillas al principio, una pajarera, un estante, un perchero, luego una mesa de centro, después una banca. Convertí la cochera en un mini taller y empecé a publicar mis creaciones en una cuenta privada de Instagram solo por diversión. Y pasó lo más extraño. A la gente le empezó a gustar, a comentar, a preguntar si aceptaba encargos. Ahí fue cuando todo hizo clic. Había pasado tanto tiempo invirtiendo energía en personas que solo me quitaban, que veían mi amabilidad como debilidad. Pero ahora, cada tabla que lijaba, cada unión que alineaba, sentía como si me estuviera armando de nuevo, más fuerte, más derecho, más equilibrado. Luego, un jueves por la noche, escuché que tocaban a la puerta. La abrí y encontré a Valeria allí parada, con la maleta en la mano. Parpadeé. Hola. Se veía cansada, un poco despeinada, pero sus ojos estaban más nítidos de lo que recordaba, más claros. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. Entró a la casa como si fuera un museo, tocando la barra de la cocina, mirando la alfombra recién aspirada, observando las flores que yo había comprado el día anterior. Solo porque está limpia, murmuró. Ahora siempre lo está, respondí. Se volvió hacia mí. He estado en casa de mi mamá, pero no está funcionando. Asentí, sin decir nada. Extraño lo nuestro, me dijo. La analicé. ¿Qué de lo nuestro? ¿Donde yo me tragaba todo para mantener la paz? ¿O donde tu hermano me pisoteaba y tú me decías que yo era el problema? Ella se estremeció. Eso no es justo. Sí, dije en voz baja. Lo es.
Apartó la mirada, con los ojos llorosos. No me di cuenta de lo mal que se había puesto, dijo finalmente. Hasta que me fui. Hasta que tuve que escuchar a mi mamá poner excusas por Beto todos los días, como siempre lo hacía. Pensé que lo estaba ayudando. Pensé que estaba manteniendo a la familia unida, y yo solo fui daño colateral. No le contesté. Reconstruí la casa de huéspedes, le dije, cambiando de tema. Reparé todo el daño. Está como nueva. Qué bueno, susurró. Qué bueno de verdad. Nos quedamos en silencio por un rato. Luego preguntó, ¿puedo volver a casa? Y esa era la gran pregunta, ¿verdad? ¿Podría? Después de todo, no le respondí de inmediato porque, en el fondo, no estaba seguro. Finalmente había comenzado a caminar con la frente en alto otra vez. Había empezado a tomar decisiones por mí. Construí algo de la nada sin ayuda, sin validación, sin público. Me estaba convirtiendo en alguien nuevo, alguien de quien estaba orgulloso, y no estaba seguro de si había espacio en esa nueva vida para alguien que alguna vez me hizo sentir tan pequeño. Pero esa decisión vendría después. Por ahora, le ofrecí la casa de huéspedes. Quédate ahí un tiempo, le dije. Si hablas en serio sobre arreglar esto, nos lo tomaremos con calma, pero no voy a volver a como eran las cosas. Ella asintió, y por primera vez en mucho tiempo, me escuchó. Pero lo que ella no sabía era que, mientras estuvo fuera, yo había hecho algo más, algo silencioso, algo estratégico. Porque no solo me estaba reconstruyendo a mí mismo. Me estaba preparando para lo que venía. Y si alguna vez ella volvía a cruzar el límite, yo estaba listo. Más listo de lo que ella jamás creería. Los primeros días con Valeria viviendo en la casa de huéspedes fueron extraños. No malos exactamente, solo frágiles, como caminar sobre un hielo delgado que aún no se había quebrado. Mantuvimos las cosas en un tono educado, civilizado, sin gritos, sin grandes declaraciones, sin reconciliaciones dramáticas. Ella me mandaba mensajes antes de entrar a la casa principal, y yo apreciaba eso. Cocinó un par de veces y dejó la comida en el refri sin dejar nota. Yo podé el pasto y dejé su lado del camino de entrada despejado. Se sentía más como si fuéramos vecinos que esposos. Dos personas coexistiendo con un pasado compartido, fingiendo no notar la grieta gigante que los separaba. No le pregunté dónde había estado antes de esa noche en que apareció. No le pregunté si había visto a Beto desde entonces. Sabía que las respuestas solo agriarían el ambiente. En su lugar, me enfoqué en las cosas que podía controlar. Cada momento libre que tenía lo dedicaba al taller. El olor a aserrín se volvió familiar, casi reconfortante. Seguí fabricando cosas, tablas de picar, maceteros, una mesa auxiliar con un cajón secreto de la que estaba particularmente orgulloso. Abrí una tienda en Etsy solo para tantear el terreno. Y para mi sorpresa, los pedidos empezaron a llegar, lentamente al principio, luego con más regularidad. Incluso alguien me preguntó si hacía trabajos personalizados. Empecé a pensar que tal vez esto podría convertirse en algo serio. Mientras tanto, en el trabajo, algo también cambió. Mi gerente, un tipo llamado Fernando, que siempre usaba polos demasiado ajustadas y hablaba como si se estuviera postulando para un cargo político, me llevó a un lado después de una reunión el lunes por la mañana. «Has estado diferente últimamente», me dijo, cruzándose de brazos. Se me revolvió el estómago. ¿En el mal sentido? No, en lo absoluto. Más perspicaz, más enfocado, como si no estuvieras dudando de todo. Parpadeé. No me daba cuenta de que hacía eso. Él sonrió. Siempre lo has hecho, pero algo cambió. Tenía razón. Algo había cambiado. Para finales de mes, había presentado una propuesta para un proyecto que habíamos estado posponiendo por más de un año, un panel de datos simplificado que ahorraría a los clientes horas de captura manual. No era llamativo, pero era inteligente, eficiente, sólido, y fue aprobado en 2 semanas. Y por primera vez en mucho tiempo, empecé a sentir que no solo estaba flotando en la vida. Estaba tomando el timón de manera silenciosa y constante. Pero en el fondo, algo más se estaba gestando. Algo que había comenzado la noche en que Valeria me dio ese ultimátum frente a su hermano y que realmente nunca se fue.
No era rabia. No exactamente. Era claridad. No podía volver a ser quien era. El dejado, el mediador, el tipo que permitía a otras personas decidir qué significaba la familia mientras sacrificaba su propia paz para hacer que funcionara. No. Si Beto alguna vez intentaba volver a nuestras vidas, no solo estaría listo, le llevaría 5 pasos de ventaja. Y ahí fue cuando empecé a planear. Verán, Valeria y yo podíamos haber compartido un hogar, una historia, incluso un acta de matrimonio, pero yo era el dueño legal de todo. La casa, el terreno, la casa de huéspedes, las cuentas bancarias, todo estaba a mi nombre. No era por rencor. Simplemente nunca nos dimos el tiempo de cambiarlo después de casarnos. En aquel entonces, ella me había dicho, ¿para qué molestarnos? Confío en ti. Ahora veía la ironía. Así que lo primero que hice fue ir a ver a un abogado. Su nombre era el licenciado Carlos. Tenía una voz soñolienta y una mente aguda. Y no hizo muchas preguntas, solo escuchó, asintió y deslizó un fajo de documentos sobre la mesa. Poder notarial, formación de fideicomiso, protocolo de congelamiento de bienes de emergencia, documentos de desalojo, todos llenados y listos, solo con las fechas en blanco. Si su cuñado vuelve a aparecer, dijo Carlos, no tendrá que discutir. Solo presente esto y deje que la ley se encargue del resto. Firmé en cada línea. Luego le pregunté sobre una cosa más. ¿Qué tan difícil sería convertir la casa de huéspedes en un Airbnb? Carlos levantó una ceja. ¿Planea echarla a ella? Aún no, respondí. Pero quiero tener opciones. Él sonrió. Hombre inteligente. Cuando llegué a casa esa noche, me senté en el taller por 2 horas a pensar. Ya no se trataba solo de Beto. Se trataba del patrón. Lo seguía viendo una y otra vez. Gente aprovechándose de mi amabilidad, convirtiendo mi silencio en permiso. Y ya era hora de que rompiera ese patrón por completo. No solo con Beto, sino también con Valeria. Ella tenía que entender que el perdón no era gratis. Y si realmente quería volver a mi vida, tenía que ganárselo. Así que empecé a establecer límites. Límites reales y firmes. Primero, cambié la contraseña del wifi y solo se la daba cuando me la pedía. Al principio me miró confundida, pero le sonreí y dije, es un nuevo comienzo, ¿recuerdas? Luego, cambié las cerraduras de la casa principal, le dije suavemente que eran solo por seguridad. Ella no discutió. Después, mandé instalar cámaras de seguridad. Nada dramático, solo una sobre la entrada, una en la puerta principal y otra apuntando a la entrada de la casa de huéspedes. Se lo planteé como un por si acaso y ella asintió como si entendiera. Pero vi un destello de algo en sus ojos, como si supiera la verdad, ahora estaba vigilando todo y no confiaba completamente en ella. Empezó a mandarme mensajes más seguido, preguntando si necesitaba algo de la tienda, dejando galletas en la barra, sugiriendo que cenáramos juntos alguna vez. Y lo hicimos un par de veces, charlas triviales, nada profundo, pero siempre terminaba temprano, manteniendo mi espacio. Entonces, una noche, la vi dando vueltas afuera de la casa de huéspedes, con el teléfono pegado a la oreja, con voz baja y urgente. Ella no sabía que podía verla desde la ventana de mi taller. Estaba hablando con Beto. No podía escuchar las palabras, pero vi cómo se tensaban sus hombros, su mano en la cadera, la forma en que le daba la espalda a la casa como si no quisiera ser escuchada. Grabé un clip de 30 segundos, solo lo suficiente para tenerlo archivado. Luego esperé. A la mañana siguiente, le preparé café y se lo dejé en su porche con una nota que decía, espero que hoy sea un mejor día. Me respondió con un emoji de corazón, pero mi mente ya iba a kilómetros de distancia. Sabía que Beto no había terminado. De ninguna manera. Él era el tipo de persona que siempre regresaba cuando las cosas se calmaban, como un perro callejero olfateando sobras. Y tenía el presentimiento de que pronto volvería arrastrándose hacia Valeria. Así que empecé a escarbar. Con la ayuda de un viejo amigo, Andrés, que ahora trabajaba como investigador privado, conseguí acceso a los registros más recientes de Beto. Estaba viviendo en un cuarto de motel compartido a 3 pueblos de distancia, rentado a nombre de otra persona.
Tenía múltiples quejas en su contra por ruido, daños no pagados e incluso una pelea a golpes con otro inquilino por un lugar de estacionamiento. Pero aquí es donde se puso interesante. Andrés también descubrió que Beto había solicitado recientemente un préstamo personal usando mi dirección como su residencia actual. ¿Mi dirección? Estaba tratando de anclarse a mí legalmente de nuevo. Y ahí fue cuando me di cuenta de que se trataba todo esto. No era solo un vago aprovechándose. Era una estrategia. Si podía demostrar que vivía en mi propiedad, aunque fuera temporalmente, podría hacer las cosas muy complicadas si yo alguna vez intentaba presentar cargos o desalojarlo de nuevo. Especialmente si Valeria apoyaba su versión de los hechos. Sentí un nudo en el estómago, porque eso significaba que ella ya no solo lo estaba solapando pasivamente, lo estaba ayudando, o al menos protegiéndolo, y esa fue la gota que derramó el vaso. Así que hice lo que cualquier esposo traicionado y lógico haría. Construí una trampa. Todo empezó con un correo electrónico, un mensaje con un tono muy profesional de una supuesta nueva empresa de administración de propiedades. En realidad era solo yo usando un correo de Gmail de negocios y un nombre de empresa inventado, enviado a Valeria. Informándole que la casa de huéspedes se sometería a inspecciones y evaluaciones de rutina en 2 semanas, seguido de una posible inclusión en una plataforma de renta a corto plazo. Ella me respondió al día siguiente: esto es una sorpresa. Pensé que habíamos hablado de que me quedaría más tiempo. Yo le contesté: eres bienvenida a presentar una solicitud de renta si te gustaría tomar esa vía. No lo hizo, pero vi cómo el pánico empezaba a crecer. La segunda fase fue una conversación que dejé que escuchara a escondidas, una llamada telefónica en la cocina donde hablé casualmente sobre inversionistas y sobre convertir toda la propiedad en un espacio para generar ingresos. Esa noche me preguntó al respecto. Me encogí de hombros: solo estoy explorando opciones. Ella no dijo nada. Luego, la tercera fase. Presenté un aviso formal de cambio de residencia ante la ciudad, declarando que nadie además de mí residía en la propiedad, un documento que Beto tendría que impugnar si quería usar mi dirección para cualquier trámite oficial. Y solo para ser minucioso, reporté la solicitud del préstamo al departamento de fraudes de la compañía crediticia. Para el final de esa semana, el préstamo de Beto había sido marcado como sospechoso, su motel había sido reportado y el rastro de papel que estaba tratando de construir quedó hecho añicos. Pero no había terminado, porque la mejor venganza no es solo la defensa, es el dominio. Así que empecé a planear una muestra a puertas abiertas para la casa de huéspedes, una de verdad esta vez. Publiqué anuncios anónimos, fijé una fecha, imprimí volantes, y cuando Valeria me preguntó al respecto, callada y vacilante, simplemente le dije: todos me siguen diciendo que necesito pensar en mi futuro. Creo que tienen razón. Y me alejé. No me siguió, pero sabía que lo haría, porque había construido algo más fuerte que el enojo. Había construido influencia. Y cuando llegara el día en que Beto apareciera de nuevo, y lo haría, yo estaría listo. Solo que esta vez, no solo estaría defendiendo mi hogar. Estaría recuperando todo, pieza por pieza, y ellos ni siquiera lo verían venir. La última ficha del dominó cayó un sábado por la tarde a principios de primavera. Habían pasado exactamente 90 días desde que Valeria se mudó a la casa de huéspedes. 90 días tranquilos, cuidadosos y calculados. Los había pasado reconstruyendo todo lo que ellos habían roto. No solo la estructura que Beto destrozó o las rutinas que interrumpió, sino la esencia de quién era yo. Había aprendido a moverme de manera diferente, a escuchar más, a actuar menos impulsivamente y a anticiparme en lugar de reaccionar. Esa era la diferencia entre el viejo Arturo y el hombre en el que me había convertido. El viejo Arturo habría explotado, habría discutido, suplicado y tratado de demostrarle algo a personas que no merecían una explicación. Pero el nuevo yo. Yo había terminado de gastar energía en personas que usaban mi paciencia como un arma. Así que, cuando Beto finalmente volvió arrastrándose, justo a tiempo, yo estaba listo. Todo empezó con un golpe en la puerta principal. Acababa de terminar de sellar una mesa de centro personalizada que planeaba enviar el lunes cuando lo vi por la ventana. La misma postura arrogante, la misma inclinación engreída de la barbilla, como si ya fuera el dueño de cualquier habitación a la que estaba a punto de entrar. Pero esta vez también había algo más: desesperación. Su ropa estaba arrugada,
su rostro demacrado y sus zapatos parecían haber sido sacados de un contenedor de donaciones y haber perdido una pelea con un perro. No abrí la puerta. Salí y me encontré con él en el porche. Sonrió como si fuéramos viejos amigos de la universidad. ¿Qué onda, Arturo? ¿Cuánto tiempo, No el suficiente, le respondí. Levantó las cejas como si hubiera herido sus sentimientos. Mira, solo necesito quedarme un par de semanas. Nada grave. Valeria dijo que... Ella no vive aquí. Parpadeó. ¿Qué? Ella dijo que es una invitada, igual que cualquiera. Eso le borró la sonrisa de la cara. Es tu esposa, güey. Ya no. Me miró confundido, pero yo no estaba mintiendo. Yo había solicitado la separación en silencio la semana anterior y le había entregado los papeles a través de un notario, un corte limpio y profesional. Sin gritos, sin dramas, solo una notificación y un sobre de respuesta. Él negó con la cabeza y dio un paso adelante. Mira, solo necesito un lugar por un tiempo. ¿Tienes espacio? Y vamos, somos familia. Esa palabra me golpeó los oídos como una sirena. Familia. Lo miré directamente a los ojos. Tú no conoces el significado de esa palabra. Luego le entregué una carta cuidadosamente doblada en un sobresellado. La tomó, la abrió y escaneó la primera línea. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué demonios es esto? Una orden de cese y desistimiento oficial de mi abogado, le dije. Él se burló. ¿Por qué? Por reclamar residencia en mi dirección, por usar fraudulentamente mi nombre en una solicitud de préstamo, por allanamiento, por daños a la propiedad. Su rostro palideció. Estás mintiendo. No lo hago. También tengo grabaciones tuyas fumando cerca de la casa de huéspedes mientras había menores presentes, evidencia de los daños a la propiedad y declaraciones de los vecinos que presenciaron sus peleas. Todo está documentado y ya está preparado. ¿Para qué? Espetó, ahora con los ojos muy abiertos. ¿Vas a llamar a la policía para tu cuñado? Me encogí de hombros. No hace falta. Porque ahí fue cuando llegó la segunda ola. Un coche blanco se detuvo en el camino de entrada. Una mujer con un blazer azul marino se bajó, con un portapapeles en la mano y una placa visible en la cadera. Detrás de ella, una camioneta negra con el logotipo de la Oficina de Desarrollo Urbano del municipio se acercó lentamente y se estacionó en la acera. Beto se volvió hacia mí. ¿Qué demonios es esto? Te lo dije, respondí con la mayor calma. No estoy mintiendo. Se soltó a hablar. Dijo algo acerca de que esto era ilegal, que me iba a arrepentir, que estaba arruinando vidas. No lo escuché, porque no estaba haciendo esto por venganza. Lo estaba haciendo para cerrar el ciclo. La oficial le informó que su intento anterior de usar mi dirección había desencadenado una revisión de toda la ciudad. El motel en el que se había hospedado había sido multado por múltiples violaciones y el nombre de Beto ahora estaba vinculado a 2 solicitudes fraudulentas. Un oficial de libertad condicional estaría revisando la situación. La oficial le preguntó si tenía una dirección permanente. Él tartamudeó y me miró. Negué con la cabeza. No vive aquí. La mujer asintió. Eso creímos. Le pidieron que abandonara la propiedad de inmediato. Y por una vez, por primera vez desde que había entrado a la fuerza en mi vida, Beto no tuvo nada que decir. Ni respuestas engreídas, ni insultos. Solo caminó hacia la banqueta, murmurando entre dientes, y esperó a que pasaran por él. No me quedé a verlo irse. Ya no tenía nada que demostrar. Pero aún no había terminado. Porque Valeria también había tomado sus propias decisiones. Cuando le entregué el aviso de separación, al principio no respondió, simplemente desapareció en la casa de huéspedes por 2 días. Luego me pidió hablar. Nos sentamos en el porche, el mismo lugar donde defendió a su hermano como si fuera un animal herido que yo había echado de la casa. Se veía cansada, triste, pero no arrepentida. No sabía que iba a hacer eso, dijo en voz baja. Pensé que solo se estaba alejando de los problemas. No respondí. Solo quería ayudar a mi familia. Lo hiciste,
Le dije. Solo que no a la que entraste cuando te casaste. Sus ojos parpadearon. Así que eso es todo. Terminaste. Terminé el día que amenazaste con dejarme por él. Abrió la boca, luego la cerró. ¿Puedes quedarte en la casa de huéspedes 2 semanas más?, le dije. Después de eso, se convertirá en un lugar de renta. Cambiaré las cerraduras y te agradecería que no me contactaras a menos que sea a través del abogado. Ella parpadeó con fuerza, y vi asomarse las lágrimas, pero no la consolé porque finalmente había aprendido la diferencia entre la bondad y solapar a los demás. Esa noche, me senté en el taller y miré todo lo que había construido. Cosas reales, sólidas, duraderas. No solo muebles, sino confianza, libertad y claridad. La venganza no había sido ruidosa. Había sido precisa, silenciosa, intencional, y funcionó. Beto nunca volvió. Valeria se mudó exactamente 2 semanas después y dejó una nota que decía: no me di cuenta de que te perdería a ti también. La doblé y la puse en un cajón donde todavía está intacta. Yo no perdí nada. Lo dejé ir. Y a veces esa es la venganza más poderosa de todas, porque ahora me despierto en una casa que vuelve a sentirse mía. Manejo mi propio negocio. Paso los fines de semana con personas que me respetan. Construyo cosas que perduran. Y nadie, absolutamente nadie, cruza por mi puerta sin ganárselo. Nunca más. Nunca fui el villano. Simplemente, por fin, dejé de ser el tapete de los demás. Y cuando cerré ese capítulo de mi vida, no azoté la puerta. Le puse seguro y tiré la llave.